Bienvenidos, un cordial saludo para todos a este su canal de castellano y literatura, donde encontrarás orientaciones para leer y escribir correctamente. Recomendaciones generales: presta siempre mucha atención a este video, no pierdas ningún detalle, así le sacarás el mayor provecho. Confía siempre en tu inteligencia, en tus capacidades. Toma nota, escribe, utiliza el lápiz y el papel, así tu cerebro recordará con mayor facilidad las ideas. Y si quieres volverte un experto en lectura y escritura, practica constantemente. En esta oportunidad vamos a estudiar la segunda parte de los textos líricos o poéticos. Habíamos dicho que los textos líricos o poéticos están presentes no solo en los libros de texto, también están presentes en nuestra cultura popular, y que el propósito de este curso es identificar las características, estructura y finalidad de los textos poéticos. Es necesario diferenciar qué es un escrito en prosa y qué es un escrito en verso, para poder identificar con mayor claridad la poesía o los textos poéticos o líricos. Cuando hablamos que un texto está escrito en prosa, nos referimos a aquellos que están formados por oraciones y párrafos, como los cuentos, los mitos, las leyendas, las crónicas, las noticias, los textos informativos, los textos instructivos, entre otros. Y los textos poéticos o líricos están escritos en versos. Y por eso decimos que un texto está escrito en verso cuando está formado por, lógicamente, versos y estrofas. Veamos aquí un ejemplo de una historia contada tanto en verso como en prosa. Recordemos que al leer los poemas debemos hacerlo verso a verso, haciendo una pequeña pausa al terminar cada verso para poder identificar la métrica, es decir, el ritmo en la poesía y también las rimas, aspectos que vamos a estudiar un poquito más adelante. Muy ricas las bodas fueron, y quien las vio las recuerda, sonadas las tornabodas que hizo Alvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. Miren que aquí se está escribiendo un hecho sobre unas bodas en verso. Cada una de estas linecitas es un verso. El autor decide cuándo cambiar de renglón. No necesariamente tiene que esperar al punto aparte para pasar al otro renglón. Ahora veamos el escrito en prosa. Famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia, las tamboradas que celebró en su aldea Álvar González. Hubo vihuelas, rabeles, flautas y tamboriles, danza aragonesa y fuegos al uso valenciano, de la comarca que riega el Duero, desde Urbión, donde nace hasta que se aleja por tierras de Burgos, se habla de las bodas de Álvar González y se recuerdan las fiestas. Miren la diferencia entre un texto escrito en verso y un texto escrito en prosa. En los textos poéticos encontramos la rima. ¿Pero qué es la rima? Miremos estas dos palabritas, pato, gato, ¿en qué se parecen? Muy bien. La rima entonces es la semejanza sonora que se encuentra en las últimas sílabas de los versos. En este caso podemos ver cómo las palabras pato y gato tienen la misma terminación con estas tres letras, A-T-O, A-T-O, y por lo tanto pues su sonido es semejante. Miremos este ejemplo. El perro no quiere queso porque le gusta el hueso. Aquí tenemos dos versitos y, como ustedes pueden identificar, sí riman. ¿Por qué? Porque las palabras queso y hueso tienen una semejanza en el sonido de las últimas letras. Las dos últimas sílabas tienen esa semejanza sonora, queso, hueso. Aquí podemos identificar con claridad la rima. Veamos otros ejemplos. Queso, hueso, ya lo habíamos visto. Montaña, araña, podemos identificar la similitud de los sonidos aña, aña en las dos palabras. Lo mismo que olla, cebolla. Aquí podemos ver en estos ejemplos cómo con color rojo están marcadas las letras o los sonidos o los fonemas que coinciden. Y a eso es lo que se le llama rima. Veamos un ejemplo en otra copla.
en un pequeño poema. Un lapicito anaranjado pintaba transparente. Dicen que se había cansado que lo apretara la gente. Recuerden que al leer poesía debo hacerlo verso a verso. Aquí podemos encontrar la rima en estas dos palabras, el verso 1 y el verso 3. Anaranjado, cansado, con las terminaciones ado. Ahí encontramos la semejanza sonora o el sonido igual o parecido en estas tres últimas letras. Lo mismo que transparente, gente. La terminación ente es igual en el verso 2 y el verso 4 y eso es lo que se conoce como rima. De aquí podemos nosotros concluir entonces de qué está hecho el poema, cuáles son sus partes o cuál es su silueta textual. Recordemos que primero tiene un título que se refiere a una frase corta relacionada con la poesía. Tenemos los versos, que es cada línea o renglón del texto, que se debe distinguir tanto en la lectura como en la escritura. No termina con punto aparte, sino que el autor decide cuándo pasar a la siguiente línea. Y la estrofa, que se refiere a ese conjunto de dos o más versos. Y las rimas, que son esos sonidos similares que hay al final de algunos versos de la poesía. Muy bien, muchas gracias por su atención. Esperamos que estas orientaciones les ayuden a mejorar su lectura y escritura.